Hay lugares que nacieron como un sueño, pero que el poder los convirtió en una pesadilla. Empezó a cargar la pistola, le puso 3 balas, la cargó, la desbloqueó y me metió la pistola en la boca. En pleno corazón de Caracas, un edificio que fue diseñado para ser un símbolo de modernidad, terminó convirtiéndose en uno de los centros de tortura más temidos de toda América Latina. Cuando me montan una bolsa, comienzan a asfixiarme demasiado, me asfixian, y yo muevo las manos desesperadamente, pero no paran. Mientras en la ONU varios líderes mundiales discutían esta semana si apresar a Nicolás Maduro fue una medida correcta o incorrecta, adentro del helicoide, hombres y mujeres inocentes siguen viviendo lo que llaman el infierno. Yo lo único que sentía era deseo de muerte. Me generó una herida rascándome y con la sangre utilizaba el papel toalé como pincel y escribía cómo me sentía y decía estoy triste. Hoy el dictador que ordenó todo eso duerme en una celda en Nueva York, con derechos, con atención médica, con un abogado, pero las víctimas de su régimen nunca tuvieron derecho a nada. Uno de ellos dice, córtale las orejas. Y yo sentí cuando me cortaron las orejas. Cuando me arrastran a ese estado psicológico, que yo no tenía mis orejas, yo sentía la sangre corriendo por mí. Sentí que iban a acabar con mi vida. Este episodio no es un análisis político, es un llamado urgente a mirar lo que tantos prefirieron ignorar, a escuchar las voces que sobrevivieron del infierno, a recordar a quienes no lograron salir y a quienes todavía están ahí. Hoy en América Revelada, la historia completa del helicoide, vamos a contarla aquí, del sueño al horror. El presidente Trump prometió cerrarlo, pero todavía sigue funcionando como máquina de tortura. Quédese porque este es un episodio que necesita ser visto, necesita ser compartido, porque el silencio también mata. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un hecho histórico, por cierto, que analizamos en el episodio de ayer, como también la importancia que tiene el petróleo venezolano, y si no vio ese episodio, le dejo aquí arriba el enlace para que justamente usted conozca cómo fue la época dorada y también la decadencia de Venezuela. ¿Quiénes trajeron esa prosperidad y quién es la miseria al país? Es importante porque hoy se escuchan muchos discursos intentando instalar la idea que lo que hizo Estados Unidos el pasado 3 de enero se trató de una invasión, de un acto imperialista o incluso de una operación motivada por el petróleo venezolano. Por eso es bueno estar informado con datos claros. Así que bueno, de nuevo, aquí arriba le dejo la información que necesita sobre la verdadera historia del petróleo. Ahora bueno, mientras ese debate sigue en los principales titulares y también en la boca de muchos dirigentes, hay un hecho que no puede discutirse. Hoy Maduro y su esposa duermen en una celda federal en Nueva York, donde les leyeron sus derechos. Maduro pidió atención médica para él y su esposa Cilia Flores, y tendrán acceso a un juicio justo. Algo que ningún preso político en Venezuela jamás tuvo ese privilegio. Y para entender por qué, hoy vamos a mirar un lugar que resume mejor que cualquier discurso lo que significó y lo que significa el poder del régimen de Venezuela, el helicoide. Justamente un edificio que nació como un símbolo de progreso, pero que terminó siendo uno de los centros de tortura más denunciados de todo el continente americano. Pero bueno, antes de hablar del verdadero horror, tenemos que entender también el sueño que representó en su momento. Pues en los años 50, cuando Venezuela vivía su auge petrolero, el helicoide fue pensado como una obra futurista, una construcción para más de 300 locales comerciales, con un hotel, con un helipuerto, con rampas para subir con su vehículo directo a cada tienda. Ahora ya pensó eso, fue en los 50, justamente en el auge petrolero que hablamos en el episodio de ayer. Un edificio que tenía tecnología importada desde Estados Unidos y con un espíritu de modernidad que llamó la atención, por cierto, de artistas de ese momento como Salvador Dalí y Pablo Neruda.
pues era la demostración material de algo que Venezuela sí tenía en ese momento. Dinero, tenía ambición y tenía visión. Un proyecto tan revolucionario que se expuso en museos internacionales como un ejemplo de arquitectura latinoamericana del siglo XX. Pero bueno, cuando llegó el comunismo, ese sueño nunca se cumplió. Comenzaron los problemas financieros, la caída del régimen de Pérez Jiménez, años de desinterés político, justamente fueron los que dejaron ese edificio gigante con forma espiral, abandonado en el corazón de Caracas. Y ahí es donde comienza la segunda vida del helicoide, la vida oscura. Pues en los años 80 el Estado venezolano lo ocupó todo el predio, en los 90 alojó a cuerpos de seguridad y con la llegada del chavismo finalmente se transformó en lo que hoy el mundo está denunciando, la sede del SEBIN, es decir, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Es decir, la cárcel de opositores, el laboratorio de torturas del régimen, el símbolo perfecto del colapso moral y político de un país. Porque el SEBIN no nació para torturar, nació como una agencia civil de inteligencia, pero en manos del chavismo, primero bajo Hugo Chávez, por supuesto, y luego bajo Nicolás Maduro, el SEBIN se convirtió en un instrumento para aplastar cualquier forma de disidencia. Y esto no lo estoy diciendo yo aquí, no es algo que lo decimos en nuestro programa. Lo dicen informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y cientos de testimonios directos que hoy vamos a escuchar, incluyendo las entrevistas que hizo el medio argentino TN, justamente de las víctimas que escuchamos al comienzo de este episodio, que describieron con detalle lo que vivieron adentro del helicoide. Por eso este episodio es tan importante, porque si bien el régimen de Maduro está cayendo, es verdad, y el presidente Donald Trump insinuó que el helicoide sería cerrado, la verdad es que hoy muchos piden que el próximo paso que tomen sea liberar a los presos de esos centros de tortura, porque todavía sigue siendo el recordatorio de lo que fue capaz de hacer un régimen para mantenerse en el poder. Por eso hoy vamos a hablar sobre derechos humanos, sobre memoria histórica, para entender por qué, aunque Maduro esté aquí en Nueva York esperando un juicio, las víctimas del helicoide nunca tuvieron ni un abogado, ni un médico, ni un derecho leído en voz alta. Por eso hoy vamos a revisar esa historia paso a paso, porque para entender justamente el colapso de Venezuela hay que empezar por sus símbolos. ¿Y qué cree que simboliza el helicoide, por ejemplo? Por lo que va a ver y va a escuchar hoy, no hay símbolo más revelador que este. Vamos entonces a los datos, pues gracias a la Red Global Diáspora de Venezuela y a varios informes de Human Rights Watch, desde nuestra producción hicimos un análisis del brazo represivo venezolano. Es este análisis que está viendo ahora en pantalla. Dice el aparato de las sombras. Para comprender la magnitud de la represión en Venezuela es necesario diseccionar su herramienta más eficiente, el SEBIN. Este organismo no nació en el vacío, surgió en el año 2010. Tras la reestructuración de la antigua DICIP, Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, arrastrando consigo décadas de prácticas policiales, pero añadiendo un componente ideológico fundamental, la defensa de la revolución bolivariana. Aunque teóricamente en su cuerpo de inteligencia civil encargado de neutralizar amenazas internas y externas, en la práctica funciona como el brazo ejecutor de la persecución política. Su objetivo principal ya no es la seguridad de la nación, sino la permanencia del régimen en el poder, mediante la vigilancia y el castigo de la disidencia. Aquí tenemos una foto de lo que justamente es el helicoide, diseñado en los 50. Estructura y dependencia política, dice, un punto de inflexión clave fue en el año 2012. Hasta ese momento el SEBIN respondía al Ministerio de Relaciones Interiores, sin embargo, mediante decreto presidencial se transfirió a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. ¿Qué significa eso?
que le dio autonomía operativa frente a otros cuerpos policiales y lo colocó bajo el mando directo del núcleo duro del poder político. Actualmente, y esta parte es importante, actualmente bajo la supervisión de Delcy Rodríguez, que es la que quedó ahora a cargo, ¿verdad? A cargo del país. Esto le permite actuar con total impunidad, ejecutando órdenes directas del alto gobierno sin pasar por filtros judiciales convencionales. De nuevo, lo que ocurría y lo que ocurre en el helicoide que ya va a escuchar está bajo la supervisión de Delcy Rodríguez, que quedó al mando del país. El modus operandi, patriotas cooperantes, dice, el alcance del SEBIN va más allá de sus agentes uniformados. Han instaurado un sistema de vigilancia social conocido como patriotas cooperantes. Se trata de una red de informantes anónimos infiltrados en comunidades, universidades y empresas públicas que denuncian a cualquier persona sospechosa de oponerse al gobierno. No hay libertad. Hay que entender, en Venezuela no hay libertad. Muchas personas hablan que no se puede mandar un mensaje, que si mandan un mensaje festejando lo que pasó justamente el sábado pasado, que encarcelaron a Maduro, cualquier mensaje, la gente tiene miedo de ser detectada. Dice, esta información alimenta expedientes que luego justifican allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y confiscación de equipos, especialmente contra periodistas y ONGs. El patrón es sistemático, primero el acoso, luego la detención y finalmente el aislamiento. Ahora, esto que le estoy compartiendo aquí, este análisis que hicimos, un poco un resumen, quizás le parezca algo lejano, algo frío, algo difícil de imaginar. Ahora, quiero que escuche lo que le contó Dylan Canache, que fue encarcelado con 15 años al medio de comunicación argentino TN. Escúchelo. En 2017 tenía 15 años cuando estuve en las protestas. A mí me sacan de mi casa porque a mi mejor amiga utilizaron sus redes sociales para atraerme a mí y ella me pidió ayuda y eran los SEBINes quienes tenían sus redes sociales. Yo atiendo su llamado de ayuda y le digo que se venga a mi casa. Cuando ella me dice que está abajo, no era mi amiga, era una decena de comisarios. Nosotros estábamos organizando un pancartazo, una pequeña protesta, y esto lo tomaron como un acto subversivo y nos denominaron terroristas. Yo recuerdo que bajé a buscarla a ella, la vi, la abracé y me dijo perdóname. Cuando ella me dice perdóname, se bajan todos los SEBINes del carro apuntándome con armas y me subieron a la camioneta a la fuerza. Yo tenía un suéter con capucha y me mantuvieron sometido, golpeándome con las armas de fuego, golpeándome por los costados. En el transcurso, a mí me preguntaron si sabía por dónde iba. Yo dije no, que no sabía dónde me estaban llevando. Y en ese momento me levantaron jalándome el cabello y el piloto de la camioneta me hizo así con el arma y me dijo, vas para la muerte. Me dieron golpes en las costillas y me dejaron preso, desaparecido, secuestrado. Fueron torturas psicológicas una tras la otra. Después nos golpeaban cada requisa, nos robaban. No teníamos luz en la celda. Éramos 6 personas y no había luz. Nada más teníamos un bombillo en el baño y únicamente alumbraba el baño. Luego llegaron 9 personas más y duramos 2 meses y medio sin luz. Habían cucarachas por doquier. Como no había agua, la poceta se llenaba de heces. Hacíamos nuestras necesidades en la bandeja donde nos daban la comida. Tuvimos que ingeniárnosla para sobrevivir con ese hedor y empezamos a utilizar la electricidad del bombillo del baño para generar un cortocircuito y encender un rollo de papel toalé que le llamábamos mechero, y el humo aplacaba un poco el hedor de las heces que había en el baño. Tengo la certeza de que va a cambiar porque
el cambio está aquí. Lo que va a generar el cambio es la presión que nosotros hagamos para que cambie. Bueno, agradecemos el excelente trabajo de TN por los reportajes que hizo, algunos de los miles que sufrieron las torturas y el aislamiento en el helicoide, lo que muchos describen como el infierno en la tierra. Hay otro testimonio de Anthony Vegas, que también es una de las personas que sufrieron, pero que también pudo contar al mundo y está contando al mundo lo que vivió dentro del helicoide. Esta vez me sacan de la habitación donde pude notar que estaba en la cúpula del helicoide. Al salir de allí, las cosas se tornan muy distintas. Esta vez me colocan periódico en los ojos y las manos. Luego me envuelven con cinta y me esposan. Allí perdí completamente la noción del tiempo y el espacio. Solo dependía de quien me guiara. Al caminar por el pasillo, me llevaba un hombre de forma muy violenta y con el tiempo pude identificar a este hombre que se llamaba Junior. Este me hacía golpear con las paredes y se podía sentir cómo lo disfrutaba. Llegué a una habitación donde pude oír muchas voces. Reían, luego callaban. De repente alguien me hace arrodillar. Estuve en esa posición tal vez 5, 10 o 15 minutos. De forma inesperada alguien me dice: cuando vayas a hablar, mueves las manos. Sorpresivamente se monta un hombre en mi columna y ala mis brazos hacia atrás haciendo palanca. Otro me toma de las piernas muy fuerte hasta el punto de dejarme inmóvil y otro se monta en mi nuca y me susurra al oído: cuando vayas a hablar, mueves las manos. Me monta una bolsa en la cabeza y comienza a asfixiarme. Yo entro en un estado de desesperación hasta el punto que me desmayaba repetidas veces. Quería alcanzar la muerte para librarme de esa agonía. Jamás deseé la muerte tanto como en ese momento. Cuando ese hombre me estaba torturando, yo intentaba tragar la bolsa para quedarme sin aire en los pulmones, pero jamás pude alcanzar ese punto de muerte. La sensación tan desesperante de no poder respirar y con muchos hombres encima fue muy fuerte y la agonía no me permitía descender. Cuando me ponían la bolsa, solo la levantaban para decirme que yo había asesinado a un diputado. Yo les dije que sí. No tenía más opción. Solo decía lo que ellos querían escuchar. Me oriné y defequé encima. Sentía la sangre salir de mi nariz y como entraba por mi boca. Me amenazaron con introducir un palo de escoba por el ano. Me dejaron un rato tirado allí. Luego alguien dice que me corten las orejas. Pasan algo por mis orejas. Ellos reían mórbidamente y se burlaban de mi condición de humillado. Pero hay más. Existe otra instalación de tortura extrema, la tumba, así le llaman, porque está a 5 niveles bajo tierra. Para ser precisos, esta es la foto de la tumba. Está 5 niveles bajo este predio que está viendo acá, bien a la derecha, ese predio de color gris. Es una sede del SEBIN, que está en el centro de la capital del país, en Caracas. Y ahí está justamente abajo, 5 niveles abajo, está la tumba. Ahora quiero que vayamos al informe. Este es el informe de la diáspora de Venezuela, que cuenta sobre este lugar de tortura blanca o tortura sensorial, como le llaman, y ahora vamos a ver por qué, justamente por qué le dicen así. Dice que la tumba, nombre coloquial de un recinto carcelario secreto del SEBIN. Dice, la tumba consiste en un conjunto de celdas de máxima seguridad de 5 pisos abajo tierra, como le contaba, en la sede del SEBIN ubicada en la Plaza Venezuela, Caracas. Fue habilitada en el año 2014 para aislar a detenidos políticos considerados especialmente sensibles. Cada celda, ahora escuche justamente la descripción de este lugar.
Cada celda de la tumba es un pequeño espacio de aproximadamente 2 por 3 metros. 2 por 3 metros, completamente pintado de blanco, con iluminación fluorescente permanente y sin ventanas. Los detenidos allí no ven la luz del sol, no tienen así noción del tiempo, justamente una forma de tortura sensorial o tortura blanca que le dicen, destinada a quebrar a la persona psicológicamente. Además, el ambiente es mantenido a temperatura muy baja, 10 grados constantes, y los presos permanecen en aislamiento prolongado sin contacto con otros reclusos, justamente para quebrarlos psicológicamente. Según reportes, la tumba cuenta con micrófonos y cámaras vigilando cada movimiento, y a los detenidos se les restringe incluso el acceso al baño, debiendo usar recipientes en la celda. Este lugar ha sido utilizado para encarcelar a algunos de los jóvenes activistas más conocidos. Y aquí están algunos ejemplos, como Loren Saleh, pasó allí más de 2 años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a afirmar en 2015 que las condiciones de la tumba violaban prohibiciones absolutas de tortura, pidiendo justamente el cierre. Lejos de ser un centro oficial de reclusión, obviamente no es un centro oficial, la tumba opera en la clandestinidad del SEBIN para neutralizar totalmente a ciertos presos políticos sin necesidad de infligirles daño físico visible. Justamente el aislamiento, la desorientación temporal y el frío intenso actúan como métodos de tortura psicológica. Muchos detenidos desarrollan depresión, alucinaciones o deterioro de salud en esas celdas. Y aquí justamente habla nuevamente del helicoide y la tumba. El SEBIN mantiene otras sedes también y casas de seguridad usadas para detención. Se ha reportado que en cada estado del país operan sitios clandestinos de reclusión temporal bajo control del SEBIN. Es decir, ¿cuántos más de estos habrán en el país? Justamente lo usan para interrogar detenidos antes de ser trasladados a Caracas. Por ejemplo, está aquí nombra otra sede del SEBIN, Boleíta, en Caracas. También ha sido señalada como centro de tortura. Igualmente, instalaciones de la policía y de la Guardia Nacional en el interior han servido como extensión de las mazmorras del SEBIN cuando detienen opositores de provincias. Pero bueno, el helicoide y la tumba siguen siendo las instalaciones clave y simbólicas. Son las más conocidas. Justamente dice la primera por concentrar la mayor cantidad de presos políticos bajo condiciones brutales, y la segunda por representar el extremo del aislamiento inhumano. Ambos sitios han sido abundantemente documentados por organismos internacionales por su rol en las violaciones de derechos humanos del régimen venezolano. Pero ¿cuántas más habrá? Y no sabemos, no han sido documentadas. Ahora, algo importante, responsables, dice aquí, responsables y cadena de mando del SEBIN. Dice, las violaciones de derechos humanos cometidos por el SEBIN no son obra de individuos descontrolados, sino que responden a órdenes de una cadena de mando. Diversos funcionarios y agentes han sido señalados como responsables directos o autores intelectuales de estos abusos. Es decir, que estamos hablando directamente de líderes, basándose en informes confiables, ONU, sanciones internacionales, denuncias de víctimas. Las personas presuntamente involucradas es Gustavo Enrique González López, general del Ejército, director general del SEBIN en 2 periodos. González López es considerado el arquitecto clave de la represión mediante el SEBIN durante el gobierno de Maduro. Bajo su mando se produjeron las peores denuncias de tortura y detenciones políticas, por lo cual fue sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea desde el año 2015. Organizaciones de derechos humanos lo responsabilizan, por ejemplo, de la muerte del concejal Albán en el 2018. Un informe de la ONU del 2022 lo identifica con nombre y apellido entre los funcionarios responsables de la maquinaria represiva y torturas del SEBIN. Luego es muy cercano justamente a Nicolás Maduro y, según exagentes, obedecía también órdenes directas de Diosdado Cabello. Aquí estamos viendo 2 personas más.
En cuanto a quién detener o liberar, son órdenes directas de Diosdado Cabello, ¿sí? La persona que todavía está en Venezuela, por más que tiene también pedido de captura. Su sobrenombre, el Sabueso, alude a su papel de perseguidor implacable de opositores. Estamos hablando aquí nuevamente de Gustavo Enrique González López. Luego tenemos a Manuel Ricardo Christopher Figuera, general directo del SEBIN entre octubre del 2018 y abril del 19, sustituyendo inicialmente a González López. También durante su breve gestión, las prácticas abusivas. Fuentes de denunciantes confesaron detalles a la ONU sobre las operaciones de vigilancia masiva del SEBIN y la implicación directa de Miraflores en las órdenes. Si bien como director fue responsable de la agencia, hoy sus testimonios apuntan a niveles superiores, dando a entender que seguía órdenes de Maduro. Todo esto justamente siguiendo órdenes de Maduro, lo que ocurría en estos centros de tortura. Carlos Alberto Calderón Chirinos, también otra persona que está marcada como responsable. Ahí se fue a esta persona, vamos a volver. Ahí está. Carlos Alberto Calderón Chirinos, comisario del SEBIN, conocido por comandar los interrogatorios en el helicoide, señalado como uno de los principales operadores de tortura. Calderón, apodado el Policía Malo, habría dirigido personalmente sesiones de tortura contra presos políticos e incluso contra familiares, según denuncias de víctimas y exfuncionarios. Dice que la misión de la ONU 2022 lo incluyó en la lista de 7 funcionarios identificados por su responsabilidad en torturas sistemáticas. Aquí vamos a ver, bueno, aquí hay justamente las denuncias por haber ejecutado, por justamente las violaciones de los derechos de Ana Karina García, activista de Voluntad Popular. Ella denunció públicamente a Calderón por torturarla durante su detención en 2014. Luego también está Ronnie González Montesinos, otro funcionario identificado por la ONU por ser responsable de las torturas. Iván Hernández Dala, vamos a volver ahí, se volvió ahí está, bien. Vuelve a entrar a la página de cada persona. Iván Hernández Dala es general de la Guardia Nacional, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar desde el año 2014. Si bien Hernández Dala encabeza el órgano de inteligencia militar, su nombre aparece en listados junto a jefes del SEBIN por la coordinación represiva entre ambas agencias. La ONU también lo señaló por sus crímenes de lesa humanidad. Luego está Rafael Franco Quinteros. Luego hay agentes y médicos involucrados. Vamos más abajo. Bueno, está la misión de la ONU. Estableció que Nicolás Maduro, como presidente, daba órdenes directas al director del SEBIN sobre a quién vigilar, a quién detener o incluso a quién torturar. De nuevo, ya dijimos antes que Delcy Rodríguez está al mando también de lo que ocurre en el helicoide y la tumba, en estos centros de tortura. También concluyó que la vicepresidente, que hoy está al mando, Delcy Rodríguez, conocía de estos crímenes y teniendo autoridad sobre el SEBIN no hizo nada para evitarlos. Ahora está totalmente encargada. Asimismo, Diosdado Cabello, también número 2 del chavismo, ejercía una influencia significativa dentro del SEBIN. Bueno, hay muchos nombres, como usted sabe, vamos a compartir toda la información ahí abajo en la descripción, en un enlace que usted va a encontrar. Luego, bueno, hay documentación de organismos internacionales y ONGs venezolanas que denuncian al SEBIN, denuncian todas diferentes tipos de torturas y violaciones a los derechos humanos que todavía se están ocurriendo en Venezuela. Ahora, quizás usted se pregunte, bueno, pero ¿por qué seguimos hablando del helicoide si Maduro ya cayó? Porque mientras usted me está escuchando ahora, mientras Maduro espera un juicio con todas las garantías procesales aquí en Nueva York, hasta lo que sabemos es que el helicoide sigue funcionando. La tumba sigue funcionando. Miles de presos políticos siguen allí.
sin derechos, sin abogados, sin atención médica. Miles de familias todavía esperan que el próximo paso que se dé en Venezuela sea la liberación de todos los presos y el cierre inminente de estos centros del horror. Cabe decir que el presidente Donald Trump insinuó recientemente que los cerraría. Escuchemos lo que dijo. Él es un tipo violento. Se sube allí e intenta imitar mi baile un poco. Pero es un hombre violento y ha asesinado a millones de personas. Ha torturado a muchísima gente. Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que están desmantelando. Están desmantelando, dijo. Esperemos que así sea. Porque ahora el contraste de vivir en una dictadura y en un país libre es brutal. Mire esto. Maduro, como dije antes, pidió atención médica al llegar aquí a Brooklyn. La consiguió. Pidió hablar con un abogado y se le garantizó por ley, por supuesto. Se les leyó a él y a su esposa, a cada uno, los derechos, sus derechos, como corresponde también en un sistema democrático. Mientras tanto, en el helicoide hay presos que llevan años sin juicio, muchos menores de edad, aislados, en la oscuridad, en hacinamiento absoluto, muchos sin luz solar por meses. Todavía hay familias que no saben si sus hijos, si sus hermanos o padres siguen vivos. Los testimonios describen prácticas totalmente inhumanas. Sigamos escuchando. No sé cuánto tiempo había transcurrido, no sé si horas o días. Solo recuerdo que me llevaron a otro interrogatorio. Esta vez ellos tratan de limpiarme la sangre y la ropa. Me quitan la venda de los ojos y las esposas y me pasan a una sala donde hay varias personas. Solo uno me hablaba de forma muy amable. Comenzó a hacerme las mismas preguntas, que si yo había asesinado al diputado, que si yo había sido contratado por paramilitares, que si Álvaro Uribe me había pagado. A lo cual les dije que no. El hombre esta vez me dice en tono molesto que si no le colaboraba me iban a quitar a mi hija y la iban a enviar a un lugar donde iba a ser violada y que a mi madre la iban a buscar para torturarla. El trauma que me generaron al decir que iban a violar a mi hija de tan solo 9 años fue perturbador durante todo mi secuestro. Las veces que me permitieron visitar solo la vi en 2 oportunidades en 5 años de secuestro. El sentimiento de culpa que ellos estaban sembrando en mí comenzó a hacer efecto, pues comencé a aceptar todo lo que me estaban diciendo. Comencé a decirle que sí les iba a colaborar. Me sacan de esa sala, pero esta vez me encapuchan solo con mi camisa. Me llevan a un cuarto oscuro y allí me amarran de los pies, la cintura y me sujetan a un tubo. Estuve mucho tiempo allí sin poder tomar agua, comer o siquiera hacer necesidades físicas. Yo solo le pedí a Dios que no me volvieran a torturar. La dictadura venezolana se está derrumbando, es verdad, pero todavía sus estructuras represivas siguen silenciando a miles de familias. Por eso hoy más que nunca Venezuela necesita memoria, necesita justicia, necesita verdad. Y quienes estamos del otro lado, en el mundo libre, tenemos que escuchar, tenemos que actuar. Por eso es que hoy le compartí estos testimonios, porque hubo personas que sobrevivieron y que podemos escucharlas. Pero el verdadero cambio va a llegar cuando nunca más volvamos a escuchar historias como estas. Y ese cambio también depende de nosotros, justamente de escuchar, de compartir, de difundir para no permitir que esto quede en el olvido y en el silencio. Es por eso, de nuevo, es que aquí en América Revelada estamos contando estas historias, porque detrás de cada número, detrás de cada informe, detrás de cada denuncia, hay seres humanos, hay familias que merecen que el mundo los escuche. Y ahora, como siempre, justamente quiero invitarlo a algo que no es un trámite final, sino una responsabilidad compartida, siento yo. Si este episodio le ayudó a entender lo que otros prefieren ignorar o prefirieron ignorar o prefieren callar por la razón que sea,
Si cree que estas historias merecen ser contadas, escuchadas, vaya ahí abajo, comparta este episodio en sus redes sociales. Comparta con sus amigos, con sus enemigos, con todos. Comparta la voz de quienes no pudieron hablar durante años. Y para ayudar también a que este trabajo llegue más lejos, también vaya abajo, regálenos su poderoso me gusta, suscríbase a América Revelada y active la campanita para que sigamos en contacto. Además, como usted sabe, para que pueda profundizar sobre todo lo que escuchó hoy en este episodio, también vaya a la descripción, porque como usted sabe, ahí le comparto un enlace que al tocarlo lo va a llevar a toda la fuente de información que usamos para este episodio. Justamente desde el enlace podrá escuchar los testimonios completos y tener más información completa. Es muy importante en estos tiempos mantenernos despiertos y ser parte de la historia, ser parte de esta conversación, porque el silencio siempre fue el arma del opresor. Bueno, antes de despedirme de usted que está hasta este momento conmigo, un fiel seguidor, bueno, quiero compartirle un dato más de lo que está pasando en la región. Aquí este artículo de The Epoch Times dice: Embajada de Venezuela en México habría facilitado protección diplomática al narco. Fiscalía de Nueva York. Aquí dice: el expediente judicial presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el caso de Maduro asegura que la Embajada de Venezuela en México facilitó vuelos privados del narcotráfico bajo protección diplomática. Le dejo ahí el enlace abajo en la descripción para que se informe sobre lo que está pasando en la región, sobre la postura que está tomando cada país, qué es lo que está pasando. Por supuesto, México y como Colombia, como Cuba, todos están mirando cuáles son los pasos que va a dar Estados Unidos y por supuesto Venezuela. ¿Cuáles son los próximos pasos de Estados Unidos? Bueno, muchas gracias por acompañarme hasta el final. Con usted, Elina Villafañe, como siempre, cada noche desde América Revelada, con un compromiso simple pero profundo: conectar América con la verdad. Lo espero mañana.